De esta manera, la iniciativa entrará en vigencia a partir del 2026 para que todo el sistema judicial pueda adecuarse a la nueva normativa. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Deportes. Caso Maradona, todo listo para definir el futuro de McIntyre. La jueza que quiso hacer un documental clandestino se quiere ir de la justicia. Lo adelantó uno de sus abogados, Darío Saldaño. Al jurado le pedí que la absuelva y le diga al gobernador la inmediata aceptación de la renuncia. Julieta no quiere pertenecer más. No quiere pertenecer más. ¿Cómo acreditada que no se violaron normas en la conducta de la jueza? ¿Cómo fue eso? No se violaron normas porque no pudo demostrar ninguno de los acusadores ni de los testigos afines a la acusación cuál era la norma que se había violado al ingresar a filmarse, al ingresar con la cámara el primer día. Es decir, no hubo ningún tipo de norma que alguien nos pudiera decir si violaron tal ley, tal acto administrativo. Efemérides. Hoy 14 de noviembre se celebra el Día del Tambero en Argentina y es el Día Mundial de la Diabetes. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. No hay clima sin música. La Primavera 25 está acá. Onda Latina. Departamento Comercial 1141 99 53 46. Así suena. Sonamos. Primavera 2025. Onda Latina, AM 1010. Desde Buenos Aires, República Argentina. Primavera 2025. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Te hacemos buena compañía. Estamos acá. Sonamos con la Primavera 2025. WhatsApp 1135 87 89 19. Onda Latina AM 1010. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la M1010, Onda Latina, con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña, como siempre, en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Llegando. Ay, no lo digas así, acá con todos los oyentes de antes, porque los vine pensando a los y las oyentes. Buenas tardes y día hermoso, la verdad, de un calor extremo. Pero lindo día. Acá se está bárbaro, ¿cierto? Bueno, en principio vamos a invitar a nuestras y nuestros oyentes a dos encuentros que se van a realizar en el bar notable La Dama de Bollini, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El primero va a ser dentro de un ratito, es decir, luego de nuestro programa, a partir de las 17:30, con comienzo a las 18 horas, estos poetas se ponen la camiseta, cosecha de poesía 1955, en el cual va a haber un recital poético, en el cual van a participar Lila Semborain, Rubén Balseiro, Carlos Aprea, Sara Cohen, Carlos Barbarito, Daniel Mastro Bernardino, Osvaldo Picardo, Carlos Pili, Ramón Fanelli y Gerardo Lewy. Vos también. Y Luis Raúl Calvo, perdón. Pues gracias por acordarte. Como decíamos, 17:30 para comenzar 18 horas en La Dama de Bollini, que está en el pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo, atrás justamente del Hospital Rivadavia. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con nuestro proyecto cultural de Generación Abierta, el próximo martes a las 18:45 horas vamos a cerrar el ciclo 2025 de la Liberty Café, espacio literario y de arte, con el encuentro número 763. En mesa de poesía Amadeo Gravino nos van a acompañar Andrés Boslaski, Gloria Mendoza Borda, una poeta de Perú que está en estos momentos en Buenos Aires, Alejandra Pultrone y Omar Espósito. Qué bien, maravilloso. Así que vamos a estar con la presentación también de un libro, ¿no? Claro, pará. No te pongas ansiosa. No, Poetas hispanos en París, Luisa Futoraski y Bernardo Eschaveta. Artes visuales, libro de artista de Silvia Bonder. Grafismos biológicos. Y ahora sí, presentaciones, en este caso el libro Apenas un instante, Nora Patricia Nardo, editado por Generación Abierta, en edición bilingüe, español-italiano. Se van a referir al libro Alicia Pastore y Luis Raúl Calvo, con quien tendremos justamente con Nora un diálogo para charlar un poquito de este libro particular en su recorrido, porque ella venía de publicar varios libros de poesía y ahora nos encontramos con un libro de aforismos. Bueno, lectura de los poemas a cargo de Lidia Nardo, Duilio Natale y de la autora. Y vamos a estar acompañando a Nora en este libro, también con la parte musical, Oscar La Higuera, Paco Rizzo y quien les habla, Luis Raúl Calvo. La organización, Julio Bepré desde Córdoba, María Marta Donet, Diana Gaspar, Estela Calay, Nora Patricia Nardo y Luis Raúl Calvo. Así que bueno, los esperamos a todas y a todos para cerrar este ciclo 2025 y acompañar a Nora en la presentación de este libro Apenas un instante. Pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo. Perfecto, muy bien. Saben que la entrada es libre y gratuita y que todos pueden venir sin inscripción previa a disfrutar de un buen momento. Y vamos a nuestro segmento habitual que tiene que ver con la ciudad tan particular, ¿no? De las callecitas de Buenos Aires. Tal cual.
Y acá nos encontramos no solo con una callecita, sino también hay instituciones. Pero primero vamos a hablar de quién es esta persona. Esta callecita habla de Fernando Fader. Así es. Que es el pintor que pasó de empresario en ruinas a vivir de su arte. Podemos decir que era una persona con una agudeza visual muy increíble y que dejó, digamos, marcas en las subjetividades de muchos de los artistas visuales que continuaron, ¿no?, admirando su obra y seguramente siendo un ejemplo. Él decía: yo no miro sino como pintor. Mis ojos no disponen de otro procedimiento, como si fatalmente tuviese ante ellos un prisma que todo lo rinde en tonos, valores, pinceladas, expresiones. Cuando miro la naturaleza, una piedra, un tronco de árbol, una vaca o un cerdo, lo miro ya pintado, tamizado por mi espíritu pictórico. Eso lo dijo Fernando Fader en abril de 1917, y con esa expresión dejaba muy en claro su profunda vocación artística. Fader llegaba al mundo en 1882, un día como hoy en Burdeos, Francia, en la casa de sus abuelos maternos, y también ese año la familia retornó a nuestro país para, a sus 3 años, afincarse en Mendoza. Lo evocamos con 5 hitos seleccionados para redescubrir y bucear por ciertos hechos claves que marcaron su vida y obra, de la mano de la experta Mabel Mayol, jefa del área educativa del Museo Nacional de Bellas Artes. Uno, dice, con tuberculosis se mudó a Córdoba, vivió en una carpa y encontró la huerta encantada, su mayor musa y protagonista de su obra máxima. Así es. Enfermo de tuberculosis cuando aún era un mal incurable, en 1916, siguió el consejo médico de mudarse a un clima seco y se tomó un tren a De Anfunes. Primero vivió ahí en un rancho prestado. Luego pasaría sus últimos años en Loza Corral, cerca del pueblito cordobés Ischilín, donde al comienzo vivió en una carpa de lona, al estilo de las usadas por el ejército, con piso de madera, hasta que logró comprar el terreno en el cual viviría y mientras duró la construcción de su casa. Mirá vos el sacrificio, ¿no? Impresionante. Hoy en día ese espacio que fue su casa es el Museo Fernando Fader, ubicado en esa localidad de Córdoba. Decir que acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Flores, está la Escuela Técnica. La Escuela Técnica Fernando Fader, sí. Y esta callecita, cuando hablamos de callecita de Buenos Aires, lleva el nombre de este gran maestro, está en el barrio de Villarreal. Ah, mira. Bueno, segundo, dice, pésimo empresario. Logró salir adelante con su faceta de artista excelso. Su estilo técnico y temático eran valorados en su tiempo. Fue galardonado con importantes premios y su obra tuvo buena recepción en la crítica e inserción en el mercado. Dice, a la muerte de su padre en 1905 se hizo cargo de administrar la empresa familiar. En 1914 cayó en concurso de acreedores y, tal como él dijo, de toda mi fortuna, la de mi señora, de mi madre y de todos mis hermanos, hasta de algunos empleados míos, no ha quedado sino lo que llevamos puesto. Retomó entonces la pintura plenamente y realizó sucesivas exposiciones, siendo su amigo el galerista Federico Müller el interlocutor con sus clientes desde 1916 hasta su muerte. Es decir, que se fundió como empresario, pero pudo vivir dignamente de su arte, explica Mayol.
realmente, ¿no? Qué momento terrible en su vida. Claro, ¿no? Para él, para su familia y para todos. Claro, que dependían de las empresas. Del trabajo, claro, ¿no? De un sueldo. Bueno, y pudo salir adelante justamente a través de su arte, ¿no? Que es tan difícil. O sea, un genio. Fader, justiciero, se rebeló contra el sistema y repudiaba el menosprecio institucional hacia los artistas. Qué maravilloso esto. Una curiosidad que vale la pena rescatar y dar cuenta de su personalidad, tanto desde lo solidario, así como de su postura crítica. Mayor cuenta que en 1914 Fader ganó el premio Adquisición de Salón Nacional por su obra Los Mantones de Manila. Rechaza el premio porque considera que el valor asignado por el Estado para dicho premio constituye la mitad de la cotización de su mencionada obra. Constituye en sí un acto de repudio al escaso apoyo del Estado y de sus instituciones hacia las artes plásticas nacionales. Si bien el museo adquiere otras obras de Fader a lo largo de su vida, es en la exposición póstuma realizada por la Galería Müller en 1935 que el Museo Nacional de Bellas Artes adquiere Los Mantones de Manila junto con La Mazamorra y El Solcito. Así, tras poco más de 20 años de haber sido galardonada, Los Mantones ingresan finalmente a la colección del museo. Bueno, tenemos también que fundó una academia de pintura y el grupo Nexus, un emprendedor y precursor de su tiempo, o que motivaba esa faceta suya innovadora. La crea la academia en la ciudad de Mendoza en 1905, marcando su interés por promover la enseñanza artística local, casi apenas llegado de Alemania tras completar su formación como pintor. Luego, en 1907, integra el grupo Nexus y expone en Buenos Aires, junto con César Bernardo de Quirós, Carlos Ripamonte, Pioco Livadino, Alberto Rossi, Justo Lynch y Arturo Dresco. Fader era el ideólogo del grupo Nexus. Eso lo ubica en el contexto reflexivo y teórico sobre el arte. En este sentido, fue muy importante su formación en el ambiente de Múnich entre 1900 y 1904. En ese cruce de debates filosóficos y teóricos del arte, Fader advierte la singularidad del paisaje argentino y de su luz. Promueve la identificación de lo nacional con la pintura del paisaje y de quienes lo habitan, en esa frase tomada de la conferencia sobre el arte argentino de 1907. Sintetiza su concepción: las raíces y nuestras fuerzas están en cultivar lo propio. Lo responde y argumenta la titular del área educativa de Bellas Artes. Una influencia clave para su carrera: la formación con el pintor animalista Heinrich van Zugel en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Fader se inició como dibujante, pero su formación profesional señalaría un quiebre, y es el puntapié en su posterior trayectoria. La especialista nos explica que fue decisivo el acompañamiento de su maestro Heinrich van Zugel, tanto por el tema de pintura animalista como por ir a pintar al aire libre. Y subraya que en verano se trasladaban a Wol, un pequeño poblado en la costa de Rin Viejo, para pintar en la naturaleza. La observación de los animales en el ámbito rural se traducen con pinceladas de materia generosa que estructuran los cuerpos y captan reflejos sin abundar en detalles. Tales características pueden apreciarse en las obras de Fernando Fader: Caballos en Dachau y La comida de los cerdos, dentro de la colección digital del museo. Decir de Fernando Fader que la escuela Fernando Fader tiene la preinscripción a primer año abierta del 29 de septiembre, que se abrió y se cerró el 7 de noviembre de este año. O sea que
pueden igualmente acercarse para ver qué pasó. O sea, pueden entrar a www.buenosaires.gov.ar/educación a ver si hay alguna vacante todavía. La verdad que es una escuela muy interesante por su especialidad y muy bien conceptuada. Dicen que solo cuando tenga la vacante asignada el martes 10 de febrero del 2026 al viernes 13 de febrero del 2026 de 9 a 11 horas o de 15 a 19 horas se tienen que presentar en el colegio en la oficina de alumnos con toda la documentación en un folio tamaño oficio, solo cuando se tenga, como dice nuevamente, la vacante asignada. Muy bien. Decíamos que 3 obras de él están entonces en el Museo de Bellas Artes: El Corral de las Cabras, El Pellón Negro y Al Solcito, ¿no? Pero asimismo están disponibles online 16 obras de este pintor que integran la colección digital del Museo Nacional de Bellas Artes. Así que cuando caminen por las callecitas de Villarreal y encuentren la calle Fernando Fader, sabrán que nos estamos refiriendo a uno de nuestros grandes artistas plásticos. Vamos a ir al primer tema musical, Fabricio. Seguimos con esta joven cantante argentina, renovadora del tango, Julieta Lazo. Vamos a escucharla en este tema que se llama Fantasmas. Adelante. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de correte, ser igual que un barrilete que levándose entre nubes con un viento de esperanza sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y es igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida solo es prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final, se hizo trizas mi sonrisa de cristal. Cuando miro un barrilete me pregunto aquel purrete dónde está. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y es igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. Yo quise ser un barrilete,
artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Bueno, todos sabemos que el pasado sábado 8 de noviembre fue la Noche de los Museos, un evento realmente muy interesante, un evento muy particular, donde mucha gente que habitualmente quizás no visita los museos, ese día puede hacerlo. Un evento organizado por el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los horarios eran de 19 a 2 de la mañana. Además se podía viajar gratis en los colectivos. Así que bueno, mucha gente también aprovechó a visitar museos que quizás en otra oportunidad, en otro momento no lo hubiera hecho. Yo quiero hablar de un evento que fue realmente mágico, como suele suceder cuando este artista hace alguna obra de tamaño monumental como nos tiene acostumbrado. La gran apertura de la Noche de los Museos fue el evento organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta, en su terraza, donde la artista Marta Minujín presentó una instalación pública, La Torre de Pisa de Spaghetti, una instalación con una altura de casi 20 metros, inclinada y recubierta por 14.000 paquetes de fideos. La obra, de tamaño gigantesco, monumental, invitó a los espectadores, al público, a recorrerla, a vivirla, a sentirla. Por dentro, el espectador podía transitar, ya no era un espectador, sino era un público activo que participaba de esta instalación, lo que conocemos como una instalación participativa, que invitaba a recorrerla. En su interior podemos decir que se podía experimentar una pieza sonora que fue especialmente diseñada y un video animado que justamente narra el viaje simbólico de la Torre de Pisa hasta la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de las 7 de la tarde fue la presentación oficial y luego Marta Minujín protagonizó una performance en la que los visitantes eran justamente invitados a retirar los paquetes de esta pasta, de estos fideos que componían la torre, y de esta forma la obra se transforma en una obra conceptual, colectiva y de arte efímero. Bueno, estamos hablando de una de las artistas más importantes de nuestro país, una artista con muchísima trayectoria, que además marcó un momento especial y disruptivo en nuestro país, como fue el movimiento que se desarrolló en el Instituto Di Tella con su arte pop. Una genia realmente como artista, que nos ha representado no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo. Estamos muy bien representados por ella, así que me parece que fue sumamente importante que ella fuera la que un poco abriera, ¿no? Diera el puntapié inicial para este mega evento para celebrar la Noche de los Museos, que me parece un evento sumamente importante, porque como dije al principio, invita a que muchas personas que a lo mejor
no irían comúnmente a visitar una muestra gracias a esta actividad que desarrolló el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través de la Secretaría del Ministerio de Cultura de la ciudad, lanzó semejante evento con miles y miles de personas en la calle, en la ciudad. Tanto instituciones públicas como privadas abrieron sus puertas, y realmente me parece algo que se tendría que seguir repitiendo. De hecho, se viene repitiendo hace muchos años, y fueron muchísimas las exposiciones que se pudieron visitar, muchísimos los y las artistas que tomaron contacto con el público, y también muchos espectadores activos que participaron de esta obra, de esta instalación conceptual participativa de arte efímero, gracias a nuestra querida Marta Minujín, y al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que dio esta posibilidad en el Centro Cultural Recoleta. Así que me parece que es un acto para festejar, como para ir terminando este año 2025, que ya estamos a prácticamente un mes y medio que termine. Me parece que fue un evento sumamente importante, y que los porteños, las porteñas y todas aquellas personas que visitan la ciudad de Buenos Aires nos merecemos, que los argentinos nos merecemos, porque tenemos a un artista de semejante trayectoria como lo es nuestra querida Marta Minujín. Y con esto que un poco quería contarles, esta celebración de lo que fue, me despido hasta la próxima semana. Muy interesante lo de Adriana, como siempre. Se nos traspapeló la música, y antes de Adriana, en realidad, ¿quién escuchamos? Escuchamos a Roberto Rufino en un hermoso tema de Hilaria Blasque que se llama Sueño de Barrilete. Roberto Rufino nació en 1922 y falleció en 1999. Tenía dos seudónimos, Nora. No, el pibe ¿sí? del Abasto y el pibe Terremoto. ¿Qué me contás? Nacido en Buenos Terremoto. Aires, sí, nacido en Buenos Aires, Argentina, fue cantante y compositor. Vamos a escuchar alguna de sus composiciones. ¿Cómo no? Vamos a escuchar esta que dice: Charlemos de amor. Ven, siéntate en mi mesa, muchacha de ojos negros, aquí cerquita mío, y pide de beber. Arráncame del pecho la espina de un tormento que tengo aquí clavada con nombre de mujer. Alégrame, muchacha, atúrdeme si quieres. Y se me fue la letra, porque me quedé aturdida. Te quedaste aturdida. Bueno, decimos que Rufino nació, como decíamos, el 6 de enero de 1922 en Agüero 753, pleno barrio del Abasto, hijo de Lorenzo Rufino y Agustina Guirín, aunque en su partida de nacimiento figura el día en que fue inscripto, el 8 de ese mes y año. Poco más allá, en Agüero y Guardia Vieja, estaba el café Rodenban, donde supo soltar sus primeros gorjeos don Carlos Gardel. Una premonición, quizá porque también Rufino se inició en el viejo café de su barrio, que todavía regenteaban los hermanos Traverso. Pero la coincidencia va más allá. En el mismo año, en 1935, fallecieron su padre y Carlitos Gardel. Y en 1936, a los pocos días de haber pasado por Corrientes
el cortejo que llevaba a Carlito a su morada final, debutó profesionalmente el pibe del Abasto, es decir, Rufino. En el Café El Nacional, como vocalista de la orquesta típica de Francisco Ros. Posteriormente del Nacional también pasó por el Petit Salón con la orquesta de Antonio Bonavena, autor de Pájaro Ciego y tío del futuro boxeador. Bueno, habíamos quedado en Alégrame muchacha, atúrdeme si quieres, soñemos esta noche mintiéndonos amor, la tibia serpentina de un tango nos envuelve, bailemos que yo quiero sentir tu corazón, charlemos de amor despacito, despacito, y dime mi amor que me quieres cariñito, charlemos de amor, nuestras almas engañemos, aunque mañana lloremos, la mentira de este amor. Dame tus labios de raso, aunque mañana en pedazos se quede mi corazón. Ven, tiéndeme tus manos que quiero acariciarlas, acércate bien mío y dame de beber. Es que has sufrido tanto mi vida solitaria, nunca he tenido un sueño ni a nadie a quien querer. Mentira es esa espina que dije está clavada, mi amante ha sido siempre la triste soledad. Por eso te explico, muchacha, no te vayas y arráncame las ganas que tengo de llorar. Los autores son Roberto Rufino y Reinaldo Giso. Muy bien, ya el destino fijado por su padre, don Lorenzo, había quedado definitivamente atrás. En esa época abandonó el bachillerato en tercer año y el tango sería su único destino. Pero estamos aún en la prehistoria del cantor y 1938 será el año clave. Carlos Garay, representante de Carlos Di Sarli, lo oyó cantar el tango de Di Sarli y Enrique Carrera Sotelo, Milonguero Viejo. Se lo hizo saber a su representado y este lo incluyó en su orquesta, con la que el cantor accedió al disco el 11 de diciembre de 1939 con el tango Corazón de Di Sarli y Héctor Marcó. La fama ya lo había tocado con su varita mágica. De los 21 o 22 años tenía un historial discográfico sin precedentes, señaló el periodista Jorge Sturla. En efecto, llegó a grabar junto a Di Sarli 46 páginas. Entre tanto, tuvo dos breves paréntesis con las orquestas de Alfredo Fanuel en 1941 y Emilio Orlando en 1942 para retornar con El Señor del Tango en 1943. Un año más tarde se desvinculó de la orquesta que lo lanzó a la popularidad. Era ya tiempo de probar suerte como solista. Debutó en calidad de tal acompañado por su orquesta que puso bajo la batuta de Atilio Bruni en Radio Belgrano, donde se lo llamó el actor del tango. Y vamos con otro poema, canción, El Bazar de los Juguetes. Patrón, cierre la puerta, no me mire asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser un mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esa alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí, de afuera, desde atrás de esa vidriera lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, teniendo por regalo un solo cacho de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus juguetes allí en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente
por una pobre madre que no pudo dar más, ni el más humilde y pobre de todos los juguetes, por eso se los compro, por eso, nada más. Los autores Roberto Rufino y Reinaldo Giso. Qué bueno, ¿no? Esta letra, ¿no? Qué sentido social que tiene, claro, ¿no? solidaridad y empatía con el otro. Claro. Bueno, posteriormente dirigieron su agrupación acompañante Alberto Cámara, con quien grabó su primer disco como solista para el sello uruguayo Sondor en 1945, y Porfirio Díaz, con la que registró el segundo disco en la Víctor Chilena en 1946. Entre el 47 y el año 50 volvió a convertirse en vocalista de orquesta ajena, las que dirigían Francini, Pontier y Miguel Caló, nada más ni nada menos, para continuar en calidad de solista entre 1952 y 1954. Resulta curiosa la breve labor de Rufino como cantante melódico. Tenía un seudónimo, se llamaba Bobby Terré, con el que puede decirse no quedó precisamente en la historia. Mira. Como tal, realizó grabaciones entre 1957 y 1960, alternando con su propio nombre como tanguero. Sus actuaciones en la Sala Mayor de Radio El Mundo, con la asistencia de público, fueron ocultadas tras una máscara, de modo que se lo presentaba como el enmascarado Bobby Terré. No era cuestión de avivar a la gilada, dice la crónica. Qué bárbaro. Tuvieron repercusión en su época sus interpretaciones de Adiós, 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 El teléfono, Vuelve amor y La luna y el sol. Pero eso fue todo. Terré volvió a ser Rufino y Rufino no volvería a alejarse del tango. Maravilloso. Maravilloso. Escuchar las tres banderas. Dejó el cielo ardiente de la bella Italia. Llegó a la Argentina con una ambición, trabajar por ella su querida Amalia, la hermosa española que un hijo le dio. Hoy son tres banderas bajo un mismo cielo. La blanca y celeste fue quien los juntó, mientras que el dichoso canta un estornelo, ella, la española, canta esta canción. Por las calles de Alcalá, la florista viene y va. Ahí están las tres juntas, tres banderas reunidas en la mesa familiar. La española tan leal y tan sincera, la italiana que es pureza y es bondad, y la otra, la bandera de mi patria, es el hijo argentino de los dos, la bandera que es amparo del que llega a este suelo de esperanzas y de amor. Aquí está la Argentina. Formaron su nido soñando en la gloria de un mundo mejor, y al besar la frente del hijo querido, canta esta tierra que les dio calor. Hoy son tres banderas bajo un mismo cielo. La blanca y celeste fue quien los juntó, mientras que el dichoso canta un estornelo, ella, la española, canta esta canción. Por las calles de Alcalá, la florista viene y va. Autores Carlos Russo y Roberto Rufino. Bueno, nos parecía importante, ¿no? Porque Roberto Rufino es muy conocido como cantante, pero no tanto justamente como compositor. Entonces nos parecía interesante poder incluirlo justamente en este segmento que tenemos de Letras Ciudadanas. Decir que los últimos años fueron de incansable actividad daba la sensación de ser eterno, dice la crónica. Pero los años no transcurren en vano y sus presentaciones finales ya eran medias complicadas, se olvidaba mucho la letra. Dice que los propios fanáticos de él, que lo seguían, a pesar de todo, lo seguían en todos los lugares, le soplaban un poco la letra, claro, ¿no? Para acompañarlo. Fue un grande realmente Roberto Rufino, que tenía aparte una particularidad muy grande en cuanto a su estilo como cantante, ¿no? Porque algunos dicen que era como un decidor, un fraseador, o sea, sabía perfectamente cómo interpretar un tema como para llegarle al público, ¿no? A ese tercero que está ahí escuchando el tema. Así que bueno, Roberto Rufino hoy en Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad.
Y ahora sí, Fabricio, vamos a ir a Julieta Lazo en uno de sus temas. Adelante. Sigo navegando en la mesa de un bar, sigo escondida acá afuera. Otras personas en otro lugar, encima la misma pena. Sigo mintiendo, cambiando quién soy, queriendo y no que se sepa. Hoy los fantasmas me perseguirán. Fuego, alcohol, nieve que quema. Retazos de historias, fiebre e inquietud. Aquella muñeca vestida de luz, cuellos con perfume, lengua de metal, deudas que algún día no voy a pagar. Sigue amaneciendo en la botella de ron, la ventana se refleja en la neblina de la sin razón. Otra vida se hace vieja, sigue esperando la que vino a esperar. La esperanza nunca es buena. Arrepentidos no quieren llorar. En las copas que se llenan, retazos de historias, fiebre e inquietud. Aquella muñeca vestida de luz, dientes que se caen, lengua de metal, deudas que algún día no voy a pagar. No pienso pagar, no voy a pagar. Estupenda interpretación de este tango Fantasmas por Julieta Lazo. ¿Qué decías, Nora? Sí, que justamente quería decir eso, que me encantó su estilo de interpretar y que bueno, que llega mucho. Las chicas de Buenos Aires. A ver. Un documental recupera la historia de las primeras mujeres que ingresaron al Colegio Nacional. Hasta 1959 era una escuela de varones. 25 mujeres iban a abrir el camino a tantas que vendrían después. 3 de ellas en Infobae cuentan los pasos iniciales hacia la igualdad, que no fueron fáciles. El Colegio Nacional de Buenos Aires, uno de los más antiguos del país, todavía lo pensamos como el colegio de los próceres, los padres de la patria, los premios Nobel. La voz de la periodista Marina Abiuso se escucha
mientras la mirada recorre las imágenes en la pantalla, las aulas, los pupitres, la escalinata, las columnas, la luz arremetiendo por los ventanales. Imagina ahora 25 chicas, 12 y 13 años, dice, y el film muestra fotos en blanco y negro de un grupo de ex alumnos, varones de traje, mujeres de vestidos formales, perlas al cuello, peinados cortos y vaporosos. Están por cruzar las puertas para convertirse en las primeras alumnas del Nacional. No fue hace tanto, pero ya son parte de la historia. ¿Cómo es entrar con 12 años a un lugar en el que no te esperan? Un lugar que no estás ediliciamente preparado para darte un baño o un vestuario. ¿Qué vínculos se construyen con los otros, los adultos, los compañeros, las compañeras? ¿Qué idea hay sobre las mujeres en ese lugar? Estas preguntas son algunas de las que se hicieron desde la Oficina de Graduados, el área de Buenos Aires, que desarrolla las políticas para sus egresados, que dirige Diego García, promoción 2001, y coordina Flavia De Micheli, promoción 2007, guionista y productora del documental, en el que también trabajaron Lucía Bravo Lerner, promoción 2016, Florencia González Aragón y Manuel Fernández Lorea. Todo comenzó cuando, relevando las respuestas de una encuesta de satisfacción sobre un programa de orientación vocacional que realizan entre estudiantes y graduados, esto fue en el año 2022, descubrieron el mensaje de una mujer que decía que formaba parte de la primera promoción de mujeres. En lo personal fue muy sorprendente, porque provengo de una familia de muchos egresados del Buenos Aires, entre los cuales se encuentra mi tía, que terminó en 1968. Por eso para mí pensar en un colegio con mujeres siempre había sido lo natural. Me impactó darme cuenta de que en verdad esta historia era más reciente de lo que imaginaba. Desde hace varios años en la oficina intentamos cambiar la imagen de bronce de los graduados del Buenos Aires, es decir, destacar que no solo pasaron próceres, premio Nobel y varones encumbrados. Entendemos que somos una gran comunidad de más de 30.000 nombres con un vínculo positivo con el conocimiento, con un gran interés por la historia, el presente y el futuro de la institución, y sobre todo con ganas de devolver, y también que en el Buenos Aires, como en todos lados, hay historias que permanecen en el margen y que vale la pena traer al centro, nos dice De Micheli. Dice, por ese motivo, al encontrarse con ese mensaje inesperado, se contactó con su autora para saber más. Esta entrevista telefónica le reveló detalles sobre los primeros años de las mujeres en el Buenos Aires. Cuando a fines del 2023 planificaban el año siguiente, en el que la primera promoción de mujeres cumplía 60 años de graduadas, decidieron hacerles un reconocimiento. Al comienzo, como funciona la escena pública, hoy día fue un posteo en redes para el 8 de marzo. Luego una foto brindis por el aniversario de egreso, y el algoritmo le dio el pulgar arriba. La repercusión de esas publicaciones superó la usual, y así decidieron hacer una serie de entrevistas a algunas de las primeras graduadas para que contara cómo vivieron su paso inaugural por el colegio Emblema. La imagen que nos guiaba para iniciar la investigación era la de niñas ingresando a esa escuela Palacio, que es el edificio del colegio. En ese momento tuvimos la idea y la gran suerte de poder incorporar a Marina Abiuso, también egresada, periodista dedicada a temáticas de género, que aportó todo su capital y experiencia para que pudiéramos ordenar estas ideas. Luego de las entrevistas, nos dimos cuenta de que teníamos mucho material y que había una diversidad de miradas que debían entrelazarse para construir un panorama completo, cuenta la productora y guionista.
María Cristina Richau, licenciada en Psicología, doctora en Filosofía y Letras, con orientación en Psicología, investigadora superiora del CONICET, entra a un aula y escribe su nombre en el pizarrón. Yo prácticamente nací con esto porque mi abuelo materno, mi papá y mi tío paterno fueron al Buenos Aires, pero yo no iba a poder ir. Ese año que yo tenía que entrar es que Escardó hace toda esa movida en la universidad. Para Marta Litter, doctora en Química, estadía postdoctoral en la Universidad de Arizona, investigadora superior del CONICET, dice, recorre las filas de bancos, los toca, escribe su nombre. A mi papá y a mi mamá les avisó Florencio Escardó, que fue el que movió toda la entrada de las chicas al Nacional. Y por supuesto mis padres dijeron que sí, entonces sí, ellos consideraban que yo tenía que ir al Buenos Aires. Fui al Buenos Aires con mucho gusto. Gila Petroni, profesora de castellano, literatura y latín, escritora, dibuja su nombre con tiza en una cursiva delicada. Y en la familia apareció esa noticia de que yo podía ir a un colegio, que era el Nacional Buenos Aires, y yo no tenía ni la menor idea de qué se trataba, pero entre los adultos fue muy convulsionante la noticia. Florencio Escardó era mendocino, pediatra, había cursado sus estudios secundarios en el Buenos Aires, se había convertido en médico en la UBA, graduándose en 1929. Hizo su especialización en Francia, Italia. Cuando volvió a la Argentina comenzó a trabajar en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Se desempeñó durante 45 años 45 años en diversos puestos y llegó a ser su director. Desde ese cargo introdujo una reforma en pos de mejorar la recuperación de los niños hospitalizados. Las madres podían internarse con sus hijos para ayudarlos a sanar desde el afecto y el amor. Hasta ese momento solo podían visitarlos en un rango de 2 horas al día. Escribió, publicó, enseñó e introdujo cambios revolucionarios en distintas áreas de la medicina pediátrica. Y es bueno destacar también que fue uno de los primeros profesionales, ¿no?, de la medicina que tuvo mucha inserción allá por los años 60, 70 sí, en la televisión. Tal y cual. Esto le permitió, ¿no?, llegar a muchísimo público, ¿no?, con todo su saber, con todas sus enseñanzas y con todos los libros publicados, ¿no?, por Florencio Escardó en lo que tiene que ver justamente con la medicina, impulsó, la pediatría, ¿no? Sí, impulsó la iniciativa de volver mixtos el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA. Dice en una entrevista, todavía se me critica haber conseguido que las mujeres entraran en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini. Todavía me dicen, ¿vos sos el que introdujo a las muchachas en los colegios? Bueno, esa es la mirada machirula, ¿no?, que le dicen, hay muchas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se debatió mi ordenanza, un político dijo, hace 100 años que no hay mujeres en los colegios, y Riciere Frondizi le contestó, ¿qué quiere? ¿Que la vergüenza siga un año más? Recordaría Escardó varios años después. Nos estamos... Bueno, muy interesante porque esto plantea todo un cambio de paradigmas, ¿no? Tal cual. Muy interesante, y cómo también desde la propia mirada masculina empieza a haber otra visión justamente acerca de esta sociedad patriarcal, ¿no?, que nos gobernó durante tantos años. Y que Belgrano la tuviera en su momento, ¿no?, la destrucción de las mujeres. Exactamente. Bueno, sí, nos tenemos que ir yendo. Queremos agradecerle a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más, y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad deteniendo el vértigo. Muchas gracias.